Dejadme que os presente a los representantes de esta mesa de café, esta charla de café. Voy a intentar no equivocarme y decirlos por orden alfabético. Me lo he propuesto. Señor Cortegoso, don Francisco Cortegoso, director de operaciones de Mais que Agua. Bienvenido, buenos días, active su cámara, por favor. El señor Lozano, Miguel Lozano, CEO de Bluezone 55. Miguel, activa tu cámara. Buen día. Yo creo que me queda don Roberto Ramos, que me va a tirar de las orejas, lo sé. Roberto Ramos, CEO de Big One Serviocio. Y lo sé, Roberto. ¿Qué le vamos a hacer? Somos mayores. Bueno, luego hablaremos sobre eso. Bueno, Ernesto Rojas, fundador y CEO de Distrito Estudio. Ernesto, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por prestarte. Y por último, Ramiro Rojo, que Ramiro tampoco es de las nuevas generaciones, todo hay que decirlo. Ramiro es CEO de Zoom. Pero lo llevamos con dignidad, ¿verdad, Ramiro? No te escuchamos, tienes el micro apagado. Perdonadme, digo que por supuesto, y de hecho estoy de cumpleaños estos días, o sea que voy a cumplir uno más. Eso, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Oye, como estábamos hablando con Vicente, creo que hay nueva y antigua generación de operadores gallegos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que se ha hecho cosas distintas? ¿Que hay una nueva generación gallega? Roberto, por alusiones, empieza tú si te parece y luego le damos entrada a los jóvenes. Ya sabía yo que me iba a tocar el primero. Bueno, nada, lo primero agradecer a más la iniciativa. Yo creo que en estos momentos, bueno, en cualquier momento, pero en este momento más es bueno que compartamos experiencias y nos escuchemos un poco a todos, pues, porque a veces estamos escuchándonos solos a uno mismo, ¿no? Y entramos en esa endogamia de parecernos que lo nuestro es lo único que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, agradecer a más la iniciativa, agradecer a los patrocinadores, tanto a Precor como a Tomás, y a saludar a Paco, que es Francisco, que es muy buen amigo mío. Estábamos antes en la espera, pues hablando de la buena elección de música que habéis hecho. La verdad es que me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha emocionado hasta un poquito y todo, ¿no? Y luego ya nos pusimos a hablar del marisco, claro, no podía ser de otra forma, ¿no? Llegará el momento en que podamos todos disfrutar esto en directo y podamos comer juntos, ¿no? Y respecto a lo de la vieja guardia, pues oye, las canas son las que hay, y el tiempo pasa sin duda, ¿no? Y sí que soy un poco de la vieja guardia, aunque cada día estoy un poco más viejo, también cada día creo que estoy un poco menos sabio, ¿no? Pero os aseguro que cada día estoy con más ganas, ¿no? Y pese a todo, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer. Respecto a la pregunta que me haces, bueno, yo creo que la situación la ha explicado muy bien Vicente, que además fue profesor mío años A. La eclosión que hubo en su momento de instalaciones deportivas originó un determinado tipo de negocio y pues, la creación de una serie de operadores, Supera, nosotros, Gaia, que sí que es cierto que fuimos referentes. Y como decía mi querido socio José Amado, pues tuvimos la suerte que los catalanes estaban un poco despistados y no miraron mucho para la galería que teníamos aquí montada. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que un poco de suerte, un poco de talento, un poco de esfuerzo, pues se consiguieron grandes objetivos. El cambio, lógicamente, está generando, pero está generando en nuestras propias compañías también, ¿no? Lo comentaba en el chat con algunos de los participantes, que bueno, que al final, bueno, las personas, las nuevas generaciones tienen nuevas inquietudes, tienen nuevas necesidades, tienen una nueva visión. Yo que tengo hijos y en edades además adolescentes y un poquito más que adolescentes, pues ya veo, ¿no?, sus necesidades y su forma de enfocar la vida y de enfocar
enfocarlo todo, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues obviamente nuestros centros, aunque seguimos teniendo una masa de centros de clientes, pues que llevan, como decía Gambao, pues, tenemos clientes que llevan 25 años yendo a nuestros centros y uniéndose, digamos, a esa oferta más tradicional, pues lógicamente no nos queda más remedio a todos que evolucionar, ¿no? Y la verdad es que yo conozco un poco de lejos, pero conozco de la iniciativa, por ejemplo, de Distrito Studio, conozco también a BZ55 de lejos, pues me parecen iniciativas, pues la verdad, es espectaculares y la verdad es que me alegran mucho, ¿no? Porque yo siempre he sido muy orgulloso de todo lo que se ha hecho en Galicia y todo lo que llevamos haciendo durante muchos años y que haya gente pues que tome la iniciativa, que emprende, que se arriesga también y que además eso pues genera pues nuevos servicios y genera bueno, pues nuevas actividades y genera nuevos negocios, pues yo creo que es interesante, ¿no? Y eso reafirma que la savia vieja y nueva sigue aquí y que Galicia seguirá siendo un referente en el sector, sin duda. Ernesto, Miguel, ¿sois distintos de la primera generación? Por cierto, Roberto, ¿tú fuiste de la primera generación o...? De la eso me parece que parezco un alien. Vamos a ver, yo fui de la segunda programación de INEF, ¿vale? ¿De la segunda? Sí, pero sí que soy de la primera generación de gestiones, ¿no? La verdad es que nuestra compañía, como ya sabes, va a cumplir ahora 27 años, la fundamos cuando aún estábamos en INEF, José Amado y, bueno, Horacio y Ricardo, que se salieron al poco, y bueno, y ahí estamos desde aquella, ¿no? Desde el 93. Ernesto, Miguel, ¿os consideráis distintos de estas primeras generaciones del INEF? ¿Estáis haciendo cosas distintas? ¿Tenéis una orientación diferente? ¿Tenéis una preparación distinta? ¿Qué tal? Muy buenas. Recojo yo primero, si te parece, Miguel. Sí, claro. Bueno, lo primero, gracias a Mas por permitirnos estar aquí y también gracias a Precor, a Thomas Wellness. Y bueno, Tomás, que no se pudo conectar, que sepas que pronto nos vamos a ver por Madrid. Vale, lo dejo ahí. Y lo que comentaba, lo que estás preguntando, sí que es cierto que nosotros, tanto Miguel como yo, podemos tener un punto de vista distinto, pero también porque nuestra forma de empezar el negocio ha sido completamente distinta. Porque tanto los operadores que tenemos aquí, que para mí son un referente y antes de emprender, pues he intentado ver toda la información que se podía tener sobre ellos. Nosotros hemos tenido la ventaja de poder empezar más tarde con otro tipo, a lo mejor, de información un poco más fresca, sin estar a lo mejor atados a lo que ya habríamos creado antes y poder empezar algo acotando exactamente a lo que queríamos hacer y no dependiendo de toda la experiencia previa a lo mejor que tienen ellos de esos, como comentó Roberto, que tienen clientes de hace 25 años. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de poder empezar una pizarra nueva, ¿vale? Que esto realmente es una ventaja, cosa que ellos a lo mejor no tienen tan fácil, porque yo estoy seguro de que Roberto ve un poco nuestros modelos y él si quisiera podría montar un centro seguramente del estilo y con mucho acierto. Pero ya estás gestionando centros que tienen otra experiencia, tienen otra inercia y entonces lo normal es que se centre en buscar esto que ya tengo, cómo soy capaz ahora de irlo adaptando a todo lo nuevo que está viniendo. Creo que Miguel y yo tenemos esta ventaja de haber podido empezar con una pizarra completamente nueva y ahí dibujar algo mucho más enfocado a lo que creo que Miguel tiene una idea muy parecida a la mía, aunque no lo conozco personalmente, pero sí que he estado viendo el buen trabajo que está haciendo en BZ55. Entonces, intentando responder un poco más directo, ¿estamos trabajando o tenemos a lo mejor ideas distintas? Sí, creo que sí, pero sobre todo porque creo que hemos tenido la ventaja de poder empezar de cero. Miguel, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ernesto y no creo que seamos tan diferentes unos de otros, ni haya una vieja guardia y una guardia nueva, ¿vale? Sino que, como bien dice Ernesto, son momentos diferentes en los que pues, el mercado está con unas necesidades diferentes y que nosotros empezamos de cero con otros recursos y otros medios, ¿no? Entonces, es una oferta nueva enfocada a un grupo, a un nicho más concreto, ¿vale? Y con unas necesidades un poco diferentes y sin acaparar como todo el producto que puede tener pues grandes cadenas o grandes operadores como más que Agua o One, ¿no?
Entonces, sí que hemos empezado, como bien dice Ernesto, con algo nuevo, algo de cero, con otras capacidades iniciales y pudiendo dar un servicio muy concreto para un grupo de personas más concreto y que puedan incluso elegir entre diferentes servicios, ya no solo en nuestro centro o en nuestros centros, sino que puedan compaginarlo con distintos centros o en función un poco de las necesidades que tengan. Por alusiones, Fran, ¿te consideras que al tener varios o un par de modelos estás mejor posicionado que teniendo solo uno? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, reitero mi agradecimiento. No voy a repetir lo mismo que habéis hecho los demás, pero muy agradecido de la invitación y saludaros a todos. En cuanto a tu pregunta, María Ángeles, si lo hemos hecho es porque creíamos que había que buscar un hueco, igual que en su momento buscó Distrito o BZ55 en su modelo de negocio. Y nosotros veíamos en ese momento que bueno, en la parte concesional, donde llevamos 10 años con la marca Maizquiagua, bueno, pues por el contexto histórico que se producía en ese momento, veíamos que el recorrido podía ser limitado y entonces buscamos un hueco también. Entonces aparece la marca Meufit precisamente para encontrar dentro del sector privado, pues bueno, un modelo similar. No somos más que un centro multideporte donde intentamos dar un servicio a una población muy concreta, más reducida, donde creemos que grandes operadores tardarán más en llegar. Entonces es un poco donde hemos intentado buscar nuestro hueco. Si eso es una ventaja, bueno, lo primero, ¿dónde me sitúo? Tengo un problema de indefinición total. O sea, yo que soy vieja guardia, soy sabia nueva. ¿No? Si le pregunto ¡Es un bicho raro! Si le pregunto a mi equipo, me dan una patada para arriba, pero dando leches. Y bueno, al final yo tengo la suerte, como muchos de mi generación, que, hombre, Roberto, no somos de la segunda promoción, pero como la novena no hubo ninguna. Entonces, eso ya te lo dejo claro. Y que es que además hay compañeros que lo están viendo, con lo cual saludo para ellos también. Pero hemos tenido la suerte de vivir el inicio de estas grandes empresas, de estos precursores del fitness en Galicia, del sector en Galicia, y hemos conseguido aprender muchísimo y hemos formado parte de esas empresas. Y, tanto en mi nombre como parte de mi equipo hemos formado parte. Y eso nos ha dado un aprendizaje y un bagaje que hemos podido o hemos intentado aprovechar. Pero por otro lado, claro, estamos en una situación en la que han aparecido nuevos modelos de negocio, ha aparecido gente joven con ideas muy buenas, con modelos muy buenos que han encontrado su hueco y hemos tenido que adoptar posición camaleónica. O sea, que al final estamos aprendiendo constantemente de los precursores y estamos aprendiendo constantemente de estos modelos que han aparecido que nos hacen en nuestras concesiones pues adaptarnos e intentar, bueno, defendernos entre comillas, pero como esa constante demanda que tiene el público de que necesitan nuevos estímulos, pues aprendemos de ellos para ofrecérselos también. Ramiro, vuestro modelo depende mucho de la administración pública, mucho. ¿Cómo estáis viviendo ahora mismo con esta pandemia el estar situados en ese modelo? Hola. ¿Me escucháis todos? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, hola. En primer lugar, muchísimas gracias a Mas por habernos invitado a este coloquio y evidentemente gracias a los miembros de la mesa por poder aprender de vosotros la experiencia deportiva, porque mi formación evidentemente nada tiene que ver con el sector. Llevo escasamente 2 años en el sector, por lo cual no os puedo aportar mucho en ese sentido, pero sí desde mi experiencia en gestión en sectores diferentes, ¿no? Con respecto a la pregunta de María Ángeles, evidentemente nos afecta totalmente. Estamos única y exclusivamente en el sector concesional. No tenemos centros deportivos privados, por lo cual estamos ciertamente limitados en cuanto a acciones que podamos acometer. Y creo que todo lo que está apareciendo en el mercado, como puede ser el tema de Buzón o el tema de Distrito, son novedades muy interesantes que tenemos que de alguna forma hacerlas propias. Tenemos que buscar ese tipo de nicho y ser capaz de incorporarlo a nuestros centros. Es complicado porque estamos limitados por espacio, limitados por tarifas, limitados incluso por franjas horarias, etcétera, etcétera. Pero creo que es una muy buena idea
de futuro. Creo que el sector tiene que tender, y eso es una muestra de ello, a la personalización de los servicios. Esto es una demostración clara de que se están personalizando los servicios, se están customizando, es decir, el cliente, el usuario final está demandando servicios más personales y eso es lo que ellos están haciendo concretamente. Nosotros estamos más en un sector mucho más generalizado, tenemos agua, tenemos actividades, tenemos fitness, pero no estamos haciendo nada concreto, específico, por personalizar el servicio y eso es un error que tenemos que corregir a futuro. Creo que el sector debería ir más hacia, sobre todo en el concesional, a buscar más el divertimento del propio usuario. El usuario está perdiendo un poco la diversión de asistir a los centros deportivos. Es decir, tenemos que ver cuando los niños van a cursillos de agua, quieren volver a las clases de agua porque se divierten. El usuario actual está perdiendo un poco ese afán de diversión y tenemos que buscar también más, en nuestro caso, el tema de hacerlo más sociable, es decir, buscar más la socialización de los asistentes a los centros deportivos. No sé cómo, vuelvo un poco a repetir, estamos más limitados a nivel de espacios, buscar esas salas de encuentro, digo, posterior al tema del COVID, pero buscar salas de encuentro para facilitar la conexión entre clientes y usuarios. Por lo tanto, resumiendo, creo que es beneficioso para el sector todas las nuevas ideas que surjan porque van a potenciar la mejora de los centros deportivos. Creo que debemos ir hacia una personalización de los servicios, debemos mejorar, hacer más de alguna forma agradable el que los usuarios conecten entre ellos y sientan el deporte como una diversión. Y bueno, el sector concesional puro y duro como el nuestro está limitado a nivel, sabemos, a nivel de espacios, a nivel de tarifas, a nivel de las propias instalaciones en la situación en la que se encuentran, ¿no? Faltas de mantenimiento por parte de la administración, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido estamos ciertamente limitados. Zoom quiso dar el salto, lo dio en su momento, recogió velas o plegó velas y quiso dar un salto otra vez hacia el sector privado. Creo que es un nicho de mercado interesante, pero bueno, por suerte no nos hemos metido en fechas previas al COVID y por lo cual estamos contentos por la situación actual, ¿no? Si no estaríamos en una situación peor. Un poco mi sensación, ¿no? Fran, Roberto, ¿cómo se está aportando la administración pública gallega, los ayuntamientos, los organismos, con los operadores concesionales? Y luego me lo respondéis, Miguel y Ernesto, respecto a cómo se está aportando con los privados, ¿vale? ¿Arranco yo, Fran? ¿Te parece? Bueno, la verdad es que yo no podría hacer mucha diferenciación entre, si hablamos de la administración gallega, entre los concesionarios y los privados, ¿no? Otra cuestión es, como sabéis todos, pues en el decreto de alarma, en el decreto 8/2020, pues hay un artículo específico para el tema de compensaciones a los concesionarios. Esto es una cuestión del Estado, aunque luego se ve repercutida por los entes contratantes, que suelen ser pues, los ayuntamientos, las diputaciones. Entonces, no veo una gran diferenciación, a mi modo de ver, en el trato que hemos recibido. Sí que me gustaría ver del trato que creo que hemos recibido como sector, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos en el estado de alarma, pues intentamos, bueno, fue un momento yo creo que en el que nos unimos mucho como sector, en el que bueno, se tomaron bastantes iniciativas muy interesantes desde la patronal. Yo creo que se compartió mucha información, o sea, se apoyó mucho a todas las compañías, ¿no? Y la verdad es que intentamos ser un gran altavoz, ¿no? Para situarnos en el sitio que tenemos que estar, ¿no? Como baluartes de la actividad física relacionada con la salud, con nuestra gran importancia para fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Y además, avalado todo ello por unas tasas de contagio que en ese momento y a día de hoy pues son ínfimas, ¿no? También se hicieron grandes esfuerzos a la hora de la desescalada
bueno, pues para preparar nuestros centros para que fueran todavía centros más seguros. Creo que en el ADN de los centros deportivos en general, pues ya los niveles de seguridad, de limpieza, la trazabilidad que hay son muy altos y creo que todavía nos esperamos mucho más todos en perfeccionarlo y en mejorar, ¿no? La verdad es que fue una sensación bastante agria porque pues tuvimos la sensación, y así fue, de que el Estado o el Gobierno no tomaba medidas acorde a lo que nosotros creíamos que debían ser, ¿no? En una primera instancia, si recordamos, nos comparaban con el ocio nocturno, un poco más tarde ya simplemente con la hostelería. La verdad es que ha sido bastante duro. Y sí recuerdo en aquel momento que además, bueno, teníamos pues la relación con las distintas comunidades autónomas. Nosotros estamos implantados en 7, 8 comunidades autónomas actualmente. Bueno, pues las conversaciones que manteníamos con las distintas comunidades autónomas, pues bueno, parecían mucho más sensibles y mucho más cercanas a todo lo que nosotros le comentábamos. Por desgracia, todo esto estaba muy politizado, ¿no? Quienes nos hacían más caso parecía que nos hacían más, parecía que nos entendían mejor eran los que eran de color opuesto a los que gobernaban, ¿no? Diré como colofón, o sea, o como un KitKat, que creo que uno de los problemas fundamentales de esta pandemia y de la situación que vivimos es que está totalmente politizado, ¿no? Que las decisiones que se están tomando son políticas y no técnicas o sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, eso está marcando que muchas cosas que creo que van a suponer un problema muy importante durante muchos años. Pero bueno, sigo en lo que iba diciendo. Parecía que muchas comunidades pues estaban muy por lo que nosotros les decíamos, que entendían realmente pues nuestra función como defensores de la salud y luego la realidad es que cuando pasado la desescalada, pasado el estado de alarma, pasada la desescalada y toma las riendas las distintas comunidades, pues nos hemos encontrado en una situación caótica en la que cada comunidad ha legislado de una forma diferente, ha tenido un trato muy distinto el sector en distintas comunidades. Vuelvo a decir, con un criterio más político que sanitario, por desgracia, porque por poner casos extremos, vemos lo que ha sucedido en Cataluña y lo que ha sucedido en Madrid, que digamos que son los casos extremos. Galicia sería el caso intermedio, aunque ahora mismo estamos cerrados, pero Cataluña ha sido el sitio donde se han cerrado más los centros. Cuando Cataluña, además, pues lo comentaba antes hablando con Fran, es un sitio donde el sector tiene una gran fortaleza, el asociacionismo catalán ha sido siempre muy potente. Desde mi visión me daba la sensación que estaban muy reconocidos y que tenían, digamos, un cierto poder o tenían un cierto reconocimiento por parte de las administraciones, y la realidad ha sido que no. Y luego vemos el otro caso, que es Madrid, donde nosotros actualmente tenemos las instalaciones abiertas, tanto las instalaciones abiertas. Yo estuve la semana pasada en Madrid, me pude ir a tomar un café, pude ir a comer, pude ir al gimnasio, pude hacerlo todo. Y hay una concienciación. De hecho, tuvimos una reunión hace 10 días con el vicepresidente de la comunidad en que decía que, bueno, defendía todos estos argumentos. Que entendía que el deporte era salud, que la actividad de los gimnasios eran salud, que era muy importante que no se cerraran, etcétera, etcétera. Os lo digo de verdad, no me lo creo que se lo crea del todo. Creo que hay un componente político. Y es una actitud, lo digo aquí y sé que es duro decirlo, pero creo que realmente lo hace un poco por la pugna que hay con el gobierno, que es de otro color, ¿no? Y esto es la desgracia, ¿no? Pero la realidad es que en Madrid se han tomado una serie de decisiones que para nosotros son mucho mejores y hay un apoyo, por lo menos así lo dicen y lo hacen. Y la verdad es que los datos de contagio y las tasas que hay de contagio a nivel general pues no son diferentes a las que hay en otras comunidades, ¿no? Y por lo menos parece que hay una sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi impresión con los resultados que hemos recibido? Pues en Galicia en concreto. Bueno, pues nosotros tenemos una relación muy directa con la Secretaría de Deporte, con los técnicos, con Lete, pero y nos escuchan y nos entienden y yo estoy convencido de que están de acuerdo con nosotros. ¿Qué pasa? Que Sanidad no le hace mucho caso a deportes, seamos claros, ¿no? Y las decisiones que se han tomado, pues bueno, en Galicia pues han sido bastante duras y estamos viviéndolas ahora mismo, bastante extremas, ¿no? Y no hemos sido capaces de que se den cuenta de que realmente nosotros no somos un problema en la transmisión de la pandemia, ¿no? Y que somos además parte de la solución, que es un poco el eslogan que hemos tenido desde el principio en la patronal, ¿no? Ya hace ya casi un año, porque con todo esto ya llevamos casi un año metidos en eso. Entonces, mi reflexión final, desamparo. La verdad es que es un poco decepcionante el que no seamos reconocidos así. Y luego hay una parte que es la parte de ayudas y tal, que yo, bueno,
creo que son insuficientes, realmente son insuficientes. Hablaba el otro día con un operador, con un partner nuestro, con Rafa, de Training Gym, y me comentaba que tenía constancia de que estaban cerrando unos 30-40 gimnasios al mes en España. Es un drama, ¿no? Es un auténtico drama. Entonces, las ayudas son pocas. Creo que las ayudas económicas deberían ser mayores. Creo que debería haber que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Creo que haber un reconocimiento institucional de la actividad física, del deporte, del fitness, como baluarte de la salud, no solo física, sino mental también. Y creo que los eternos temas como el IVA, el tema de la receta deportiva, creo que deberían ser pues, solucionados, ¿no? Tengo la esperanza que se consiga, pues la palabra clave sería decepción, ¿no? Bastante decepción. Tiene tu resultado de decepción. Decepción por los gestores, o sea, por la administración. ¿Decepción igual? Sí, soy muy crítico, lo sabes, con este tema. A ver, lo que decía Roberto, aunque sea una medida política, aunque sea un escaparate político, bienvenido sea. Para mí es ciencia ficción escuchar declaraciones de agua. Para mí es ciencia ficción. Ojalá en Galicia en algún momento pues se decida, aunque sea por un posicionamiento político, el liderar ese discurso. Ojalá. Porque eso tirará de toda la parte técnica que lamentablemente en Galicia percibimos que la parte técnica en la Secretaría Xeral no tiene el mismo peso que la parte técnica en sanidad. Se puede entender porque estamos en una pandemia, de acuerdo, pero nosotros para defender nuestros argumentos tenemos que buscar y rebuscar estudios, por pequeños que sean, o en otros países para defender el tema de los índices de contagio, por qué somos tan peligrosos como se nos ha encasillado, y sin embargo no encontramos o no nos muestran la evidencia científica que lleva a tomar ese tipo de medidas. ¿Dónde están? Porque numéricamente, cuantitativamente, no aparecen por ningún lado. Entonces, bueno, pues a lo mejor necesitamos que esa parte política asuma ese discurso para que la parte técnica pues, sea capaz de tomar otro tipo de medidas. Pero yo también soy crítico con nosotros mismos. Eso es. Yo soy crítico con nosotros mismos y no, lo digo en primera persona. Al final, lo que ha pasado en Cataluña, hablando con algunos compañeros, no les envidio nada la situación porque han tenido cierres muy agresivos, pero sí envidio el posicionamiento que han tenido frente a la administración para defenderse. Que estoy seguro que aquí en Galicia pasará lo mismo o más todavía en el momento en que nos cierren, pero que nos cierren de verdad. O sea, esto es un cierre que nos afecta muchísimo, pero como en el momento en el que tengamos un punto de inflexión que como han tenido ellos, que esto va a generar no 30 o 40 cierres, sino que va a generar muchos más y que ya no tienes tesorería que te soporte y que ya no tienes forma de aguantar, en ese momento seguro que seremos pues, mucho más críticos, mucho más unidos y pelearemos de otra manera. Pero bueno, como decía Roberto, estamos en Galicia en una situación que ni nos han cerrado muchísimo, ni tenemos la situación de otras comunidades. Y lo de crítico con nosotros mismos es porque, joder, se ha creado una plataforma hace unos meses donde se lleva mucho tiempo trabajando, una plataforma que lo que ha pretendido es aglutinar no solo hablamos de instalaciones deportivas, hablamos de educación física, hablamos de actividad física saludable, hablamos de deporte. Yo creo que es el momento de aglutinar todos los ámbitos del deporte para reivindicarnos, ¿no? Se nos llena la boca muchas veces de que detrás nuestra hay una masa social muy importante, ¿no? Cuánta gente entrena en nuestros centros, cuánta gente trabaja en nuestros centros. Sin embargo, como no nos hemos visto con el agua tan al cuello como en otras comunidades, pues al final este tipo de iniciativas, bien porque no hemos sido capaces de llegar a todo el mundo, o bien porque no hay esa necesidad de apriete, pues bueno, pues va creciendo muy lentamente, ¿vale? Yo lo pondré ahora, aprovecho, lo pondré ahora en el chat, el enlace, porque hay un manifiesto, es un manifiesto que aglutina a todos los sectores, donde se reivindica la esencialidad de la actividad física saludable, la esencialidad del deporte, la esencialidad de la educación física, con el objetivo de que si somos esenciales, pues evidentemente las medidas que se adoptarán con nosotros tendrán otro cariz. Y luego soy muy crítico con el tema de los protocolos. Yo creo que aquí en Galicia, esos protocolos que desde el minuto 2 se aprobaron para el deporte federado, que me parecen estupendos. O sea, es que tiene que ser así. Creo que las instalaciones deportivas, y aquí meto todos los modelos de negocios. No estoy hablando de concesiones, estoy hablando de entrenamiento, estoy hablando de entrenamiento personal, estoy hablando de autónomos, estoy hablando de empresas. Creo que se nos ha dejado en un limbo donde se nos ha metido en el mismo cajón que una pista polideportiva en mi barrio.
Entonces, descontrol, no me fío o me fío poco, no tengo seguridad de lo que ocurre ahí y con lo cual restrinjo. Y no permito que haya un protocolo aprobado por la Administración Autonómica, en este caso, que permita que todo ese esfuerzo que se ha dedicado a un sector, toda esa inversión económica, que al final se ha traducido en índices de contagio, como sabemos todos, mínimos, pues que se pueda estandarizar y que todos sigamos un protocolo para poder estar abiertos mucho más y con mejores condiciones que en otros sectores. Miguel, Ernesto, ¿creéis que vuestro modelo ha sufrido menos la pandemia que los modelos grandes? Lo digo porque vosotros estáis creciendo. Sí, no sé si quieres empezar esta vez tú, Miguel, que me adelanté yo antes o... Empieza. Sí, es cierto lo que dices, pero porque, bueno, tenemos una ventaja competitiva en este sentido, que creo que está basada en que nuestro aforo es mucho más limitado. Por lo tanto, prácticamente en todas las comunidades autónomas se restringió el aforo. No sé si en algún momento llegó hasta un 50%, pero de base suele estar incluso en un 30%. Eso seguramente, tanto Miguel como yo, por cómo son las actividades que tenemos en sí, prácticamente no nos ha afectado. Incluso el hecho de tener que acotar las zonas por cliente es algo que tampoco nos ha afectado. Personalmente, a nosotros, el modelo de clases, la naturaleza de las clases no ha sido afectada por los protocolos que nos han impuesto, ¿no? Sí es cierto que hemos tenido que reducir el número de horas porque sí que dejamos tiempo entre clases para desinfecciones y esto al final se traduce que puedes ofrecer menos plazas al día y por lo tanto, bueno, pues los clientes, algunos pues no pueden acceder al horario deseado, pero como de base la cantidad de clientes que manejamos Miguel y yo seguramente sea menor a la de los operadores aquí, de los compañeros que están en esta reunión, hemos tenido la ventaja de que ha sido mucho más fácil adaptarnos a todas las medidas y por lo tanto nuestro modelo no solo nos ha visto afectados, sino que incluso gente que a lo mejor ha tenido miedo de, pues en el centro en el que estaba, por ver que podían estar compartiendo espacio con demasiada gente, aunque luego ellos en los centros grandes realmente cumplieran los protocolos, pero a lo mejor les entró este miedo, este pánico que hubo y sí que han valorado pues como alternativa ir a un centro con menos gente, un poquito más personalizado y esto al final se traduce en que nosotros, nuestros clientes en cuanto hemos abierto han vuelto y sí que hemos seguido creciendo porque ha habido gente que pues después de estar tanto tiempo en casa pues le ha entrado este gusanillo de hacer deporte, incluso porque también iniciaron en casa el deporte online pues viendo estos vídeos de YouTube y dijeron bueno, ahora que puedo hacerlo en persona voy a buscar en serio dónde empezar a entrenar y creo que ahí pues la alternativa que presentan los centros, que yo los llamo boutique, pues por esto, ¿no? Porque son más personalizados, el aforo es más limitado, para ellos ha aparecido ahí como una opción muy clara y eso nos ha permitido recuperar y también seguir creciendo, no al ritmo que teníamos antes de pandemia, pero sí seguir creciendo. Miguel, déjame que te haga una pregunta distinta porque tengo solamente 2 minutos. Sí. En el chat estoy viendo que hay una polémica un poco para saber si estos entrenamientos que se han planteado online y que ha habido gente que se ha enganchado al momento online, ¿tú crees que va a ser positivo o negativo para nuestra industria? ¿Somos capaces de sacar algo de provecho de eso? A ver, yo creo que siempre que mantenemos a la gente activa y haciendo actividad física, creo que es beneficioso para la industria y para nosotros, ¿no? Y para el sector. Sí que es verdad que hay que ver la manera y hay que saber con quién se hace este tipo de actividad física, que la gente, que los profesionales, los entrenadores sean cualificados, que tengamos ciertos criterios un poco a la hora de elegir este tipo de actividades, pero yo creo que eso beneficia al sector porque al fin y al cabo yo creo que la gente luego va a volver otra vez a los centros físicos y aunque se pueda mantener un poco los dos modelos y es necesario y es súper importante tenerlo ahora porque estamos en la obligación y más en esta situación que estamos cerrados, de dar servicio a toda la gente que lo necesita porque por salud o porque el deporte está claro que debería ser una actividad esencial y es a raíz de ahí por lo que todas estas ayudas no son coherentes si estamos cerrados
pero sí que serían coherentes si pudiéramos mantener la actividad pues, con ciertas restricciones de aforo, de protocolos, lo que fuera necesario para demostrar, y que vamos, que ya hay muchísimos estudios, como bien habéis dicho, de que los centros deportivos son centros seguros. Estas ayudas sí que tendrían sentido en este momento, pero siempre y cuando fuera una actividad esencial y pudiéramos seguir abiertos y trabajando de manera más o menos normal, sin límite de horario o sin la restricción de mantenernos cerrados. Y sí que creo que va a ser beneficioso y que la gente después va a volver a nuestros centros para poder seguir entrenando con nosotros. Señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles a todos ustedes en esta mesa charla.